Sí, pues de acuerdo, doctor. Entonces, si gusta, podemos comenzar. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Son las 9:29 acá, hora de Guayaquil, Ecuador. Ok, sí, acá estamos una hora antes, son 8:29. Listo. Muy bien, doctor. Cualquier cosa, si algo pasa, me interrumpen o me escribe por WhatsApp, por favor, ¿ya? Ok, Bien. Este, bueno, estos son los contenidos que vamos a ver. Déjenme reducirme un poco, porque ahí lo voy a poner ya. Sí. Ok, bien. Sí se está viendo bien, no se está tapando nada, ¿no? Ahí está, ¿no? Bien. Estos son los contenidos que vamos a ver. Bueno, buenos días con todos. Vamos a ver un poco la carótida interna, sus segmentos, las relaciones más importantes. Vamos a ver las ramas colaterales, algo de polígono de Willy y si alcanzamos, esperemos ver algunas variantes anatómicas que son relevantes. Bueno, la carótida interna nace a la final de una carótida que es la carótida primitiva o carótida común, que del lado derecho viene de un tronco común, que es el tronco brachiocefálico, y el lado izquierdo sale directamente del callado, ¿no? Esto es izquierdo y esto es derecho. Siguiendo su recorrido, nosotros vamos a ver que la carótida primitiva va a bifurcarse a nivel del hueso ioides, a nivel entre la vértebra C3 y C4. Va a bifurcarse en carótida interna y carótida externa. ¿Sí? La carótida externa a nivel del cóndilo de la mandíbula va a dar sus ramas terminales, que es la maxilar interna y la temporal superficial, y la carótida interna va a ingresar al cerebro, ¿no? Algunos libros también hablan que esta carótida se va a bifurcar a nivel de C4 y C5. Históricamente, para estudiarla anatómicamente, se la ha estudiado de acuerdo a la clasificación de Gibault y Rotem. Perdón, ahí algo hice mal, un ratito. Ok, estoy de nuevo. Voy a poner puntero, ahí está, para poder, ahí. Listo, ahí está. Bien, Gibbon y Rotom, que se la ha clasificado históricamente en cuatro segmentos: cervical, eh, petroso, cavernoso e el intracraneal. El intracraneal toma algunos nombres, como es el supraclinoideo, toma nombres como cerebral, toma nombres como dural, toma nombres como cisternal. En algunos libros de anatomía lo podemos encontrar así, el cuarto segmento. Neuroquirúrgicamente hablando, la carótida interna se clasifica en 7 segmentos de acuerdo a la clasificación de Boutillier, que es un neurocirujano canadiense, y toma de referencia la porción cervical, la porción petrosa se conserva, la porción cavernosa se conserva. Pero entre el petroso y la porción cavernosa va a haber otra porción, que es la porción lacero, en el famoso agujero rasgado anterior, que realmente la carótida interna, como lo vamos a ver en las imágenes, no ingresa por este orificio, sino que simplemente ocupa un espacio, o sea, como que lo tapa más bien. Y esta es la porción lacero. De ahí viene la porción cavernosa, culminando a nivel de las apófisis clinoides anteriores, formando su porción clinoidea. Y finalmente viene la porción supraclinoidea per se, que la dividiríamos en una porción oftálmica, porque es a nivel de una de sus ramas, que es la arteria oftálmica, y la arteria comunicante. Cuando hablamos de comunicante, estamos refiriéndonos a la comunicante posterior, porque también vamos a ver que va a haber una comunicante anterior. Entonces, estos serían los 7 segmentos de Boutillier, que más o menos no quedaría así, ¿no? Una porción cervical, aquí está la segunda porción, la porción petrosa, una pequeña porción que es la porción del acero, un poco para darnos contexto. Esta es la basilar, estas serían las cerebrales posteriores, y aquí está la carótida interna ingresando al cráneo. Luego viene la porción cavernosa, ocupando el canal del seno cavernoso en la pared lateral del cuerpo del efenoide, y luego la porción clinoidea. Hasta aquí se considera a la carótida interna como craneal propiamente, es decir, de base de cráneo. Luego, en el sexto y séptimo segmento, ya se la considera como porciones cisternales, como porciones supraclinoides, como dije hace un rato.
que es la oftálmica. Aquí vemos la carótida, la comunicante posterior. Vemos la porción oftálmica y finalmente la porción comunicante, que se refiere a la comunicante posterior. Acá vemos en otro gráfico. Acá vemos en otro gráfico, ya solo, aquí vemos a la carótida interna, su porción C1, su porción C2. eh, Recuerden que el peñasco tiene un orificio inferior, en la cara inferior del peñasco, y un orificio interno, que ya es intracraneal. Acá viene lo que les comentaba, que es la porción lacerum. Este ligamento es muy importante, lo vamos a ver en las imágenes posteriormente, que es el ligamento petrolingual, que es como una especie de división, ¿no? Que me va a dividir mi porción del lacerum con mi cuarta porción o cavernosa. Luego vemos aquí la porción clinoidea, donde va a haber unos anillos ahí durales que me van a delimitar esta porción oftálmica. Y finalmente la porción comunicante posterior. Cuando vemos comunicante posterior. Y repitiendo, nos vamos a ir grabando. Por eso que pongo algunas imágenes y repito lo mismo. Acá vemos un estudio vascular, que es lo que al final vamos a solicitarle al paciente para ubicarnos. Este es como una visión antero-superior, ¿no? Estamos viendo la carótida interna, no se dibuja el sistema vértebro-basilar, que es el sistema posterior. Vemos aquí la porción cervical. Nuevamente, y aquí vemos, dando ya una de las curvaturas, la porción petrosa. Todo este es el recorrido del peñasco, el orificio inferior, cómo discurre por dentro del peñasco, la porción laceriana, cavernosa, clinoidea, oftálmica y comunica. Y ahí vemos nuestra carótida interna, un estudio angiográfico real del paciente, la arteria cerebral media, cerebral anterior. Aquí tenemos la comunicante y siguen luego las porciones distales de la cerebral anterior. Bien. Este gráfico es para explicar que dentro de la carótida interna, ¿sí? Vamos a tener curvaturas. Curvaturas que inician aquí y terminan acá. Aquí hay una clasificación, que es la clasificación de Dolen, que le da 4 curvaturas. Esta primera curvatura, que corresponde netamente a C2, que es la porción petrosa. Aquí hay una ligera curvatura, sino que como la vemos, la estamos viendo de lado, lateral, no vemos la curvatura, por aquí hay una curvatura que justamente se llama curvatura lateral, porque es de la curvatura posterior, es de la curvatura lateral, que está entre C3 y C4. Luego vemos una curvatura medial, que es netamente cavernosa, es decir, C4 plena. Y la última curvatura, que es la curvatura anterior, que abarca todo este segmento. Y aquí hay algo bastante interesante. Yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, siempre escuchaba a los profesores cuando venían los estudios angiográficos y siempre hablaban del sifón carotidio, el sifón carotidio. Entonces en algún momento llegué a considerar que el sifón carotidio era como una especie de segmento anatómico de la carótida interna. Y realmente el sifón carotidio es una expresión por la forma de sifón que hace en este segmento la carótida interna. Por ese motivo, a esta curvatura, de acuerdo a Dolen dice, la cuarta curvatura de la carótida interna es la curvatura del sifón carotidio, que abarca una porción distal de la porción cavernosa, ¿ok? Una porción distal, una porción horizontal, una porción vertical y la porción clinoidea. Todo esto ayuda a formar el sifón carotidio. Hay una pequeña confusión, por eso un poco lo estoy aclarando, que se refiere a la forma, más no porque ocupa una especie de segmento. Si nos olvidamos, podemos decir la porción distal de la carótida interna que tiene forma de un sifón. Ese es el famoso sifón carotidio. Acá tenemos nuevamente, creo que aquí se ven mejor las curvaturas. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. Aquí está el famoso sifón, ¿verdad? El sifón, que estábamos diciendo. Todo este segmento es el sifón. Lo que está subrayado de verde viene a ser el sifón carotidio, ¿no?
esta forma de S, de sigma, que abarca varios segmentos de acuerdo a la clasificación de Boutillier. Cuando ya entonces nos metemos ya a recorrer y a seguir a la carótida interna, nosotros vamos a ver, habíamos dicho acá nuestra división entre C3, C4, algunos libros dicen C4, C5, su referencia ósea es el hueso hioides, cartílago tiroides, que ocupa la vértebra C4, y aquí vemos nosotros la bifurcación. Y esta imagen nos explica bastante bien, ¿no? Miren, esta porción decían los profesores, me acuerdo tanto cuando disecábamos, ¿no? Dice, la carótida interna es externa, decía, y la carótida externa es interna. Se complicaba, pero se refiere interna y externa es que si entran dentro del cráneo. Y en la posición interna y externa se refiere a medial o lateral. Entonces, vemos acá la carótida externa, que viene a ocupar, tiene una ocupación anteromedial y una carótida interna que tiene una ocupación posterolateral. Esa sería la definición anatómica correcta. La carótida externa da rama, da mis 6 ramas, ¿no? La tiroide, la lingual, la facial, la auricular posterior, la faringe ascendente y la occipital, y luego su rama terminal a nivel del ángulo, a nivel del cuello de la mandíbula, que es la maxilar interna que va extracraneal eh, horizontalmente con sus 15 ramas, y la temporal superficial que asciende hasta el área preauricular y que suele sangrar cuando uno se pasa un poco con las disecciones, que es un corte muy acostumbrado a ese nivel y sangra mucho la temporal superficial. Entonces aquí vemos otra relación importante que vemos aquí en este nivel es la yugular interna. Miren cómo la yugular está lateral. No sé si estamos bien, ¿no? Esto es cráneo, miren el agujero magno, por ahí de repente nos los ayuda a ubicarse. Esta es la línea media. Estos son los músculos largo del cuello y largo de la cabeza. Y aquí tenemos nuevamente nuestras carótidas, ¿no? Y acá tenemos la yugular interna. ¿Por qué me vine al lado de acá? Porque aquí se ve bastante bien el nervio vago. El nervio vago ocupa una porción posterior en relación a la carótida y a la yugular. Entonces esto forma el paquete básculo nervioso del cuello. Entonces vamos a ver las relaciones más importantes del segmento C1, que es la porción cervical. Vamos a ubicar un poco de la anatomía básica, que acá vemos, ¿se acuerdan de este músculo? Que es el digástrico, vientre posterior, vientre anterior. Acá tenemos el lomo yoyo y el esternocleidomastoideo. Aquí tenemos un triángulo, ¿sí? Un triángulo aquí bastante famoso, triángulo carotidio, y acá lo segmentamos un poco y encontramos ya el famoso triángulo de Farabev, que lo forma la yugular, el tronco, que nos enseñaban en su momento como el tronco, tiro, lingo, faringo, facial de Farabev, por sus ramas, ¿no? Por las ramas afluentes que forman el tronco, que hace la base inferior, y la base superior la va a ser el hipogloso, el famoso triángulo de Farabev, donde vamos a encontrar la bifurcación carótida. Carótida externa, porque hay ramas, carótida interna. Entonces, la carótida interna, ¿cómo va a distribuir sus ramas? ¿Cómo va a distribuir? Las ramas terminales de la carótida interna vendrían a ser arteria cerebral media y cerebral anterior. Cerebral media va lateral, el cerebral anterior va hacia adelante. Y de ahí tenemos ramas colaterales por segmento. A forma mnemotécnica, 1, 3 y 5 no dan ramas. Repito, normalmente hablando, ¿no? 1, 3 y 5 no dan ramas. Estoy hablando de la porción cervical, no hay rama. Porción del acero, porción clinoide, no hay rama. 1, 3 y 5 no hay rama. En la porción petrosa, principalmente vamos a tratar de identificar estas dos ramas, la carótico timpánica y la arteria vidiana. La arteria también a veces la llamamos como pterigo-palatina, ¿no? Pterigo-palatina. La porción 4 vamos a tratar de identificar la arteria meningia, la epifisial inferior y la arteria tentorial de Bernasconi Casinari. Un tronco inferior lateral con las arterias capsulares de Marconi. El, el, el,
esta hipofisaria inferior suele ser tema de examen, ¿no? De dónde sale la hipofisaria inferior, de dónde sale la hipofisaria superior. Todas salen de la carótida interna, entonces ahí viene la diferenciación en la nota, ¿sí? Que la hipofisaria inferior es rama de la porción cavernosa. ¿Dónde va a vascularizar la arteria hipofisaria inferior? ¿Dónde va a vascularizar la arteria hipofisaria superior? Y vamos a verlo en una imagen. Luego me salto acá a mi porción oftálmica, donde da, por supuesto, la arteria oftálmica y la arteria hipofisaria superior. Miren que la hipofisaria superior es una rama ya supraclinoide. La hipofisaria inferior es una rama netamente cavernosa. Y finalmente la arteria comunicante posterior con la coroidea anterior. Entonces, no, sabemos que en C1 no va a haber ramas, pero ya en C2 sí vamos a tener nosotros ramas. Vemos aquí la porción petrosa. Esta es una imagen donde se ha retirado el peñasco, se ha hecho una petrosectomía, por así decirlo, en un dibujo, y nos vamos a identificar esta arteria, ¿no? La arteria villana. Miren que aquí está la porción petrosa de la carótida interna. Y dando la arteria vidiana con este nervio lindo que está aquí, ¿ven? Este nervio que está aquí bonito, que es el nervio vidiano. Acá aprovechamos acá esta imagen, que es una de las primeras ramas que va a dar esta porción carotidia petrosa, que es la carótica timpánica, que va a ir al oído medio. Ya vamos a ver después en imágenes ya más morfológicas. Estos son esquemas que a veces los esquemas como que nos ayudan a orientarnos mejor para ir ya a la pieza anatómica. Entonces vemos acá nuevamente la arteria, la porción petrosa. Esto es inferior, esto es superior acá arriba, ¿sí? Esta es vemos como la arteria vidiana, esta es la porción petrosa, la arteria vidiana, ingresa aquí con el nervio vidiano. En este conducto, que es el famoso conducto vidiano, también llamado conducto pterigopalatino. Segmento lacerum, que tiene como límite el ligamento petrolingual. El ligamento petrolingual es un ligamento que va del peñasco a la língula, ¿no? La língula es una prominencia ósea de la fosa media, la parte central de la base del cráneo, ¿no? Entonces de ahí va un ligamentito aquí, ligamento petrolingual. Recuerden que la carótida interna no atraviesa el agujero rasgado anterior, no el agujero lacerum. Simplemente cubre, lo cubre, no lo atraviesa, lo cubre. Bien, aquí nos ubicamos. Vamos a ubicarnos un poco para poder entender esto ya en una pieza y en un estudiante geográfico. Bien, esto es inferior, esto es superior, ¿sí? Esto es lateral, esto es medial, ¿ok? Bien. Viene C1, como que lo estamos viendo desde arriba, ¿no? Viene C1, la porción cervical, ingresa por el orificio inferior del peñasco, ya este es el recorrido intrapetroso, hace C2, ¿sí? Viene, pone aquí, acá lo vamos a ver mejor, C1, C2, ahora sí, el ligamento petrolingual, miren ese ligamento que les había comunicado hace un rato, que es el límite entre C2, ¿sí? Aquí está la porción C3, ya la porción C4 y C5 acá. Aquí hay una relación bastante importante con los nervios craneales. Aquí nosotros no estamos viendo la cara antero-superior del peñasco. Nosotros no estamos viendo la cara antero-superior del peñasco. No la estamos observando para poder ver estos elementos. Acá lo vamos a ver mejor. El ligamento petrolingual, esto es inferior, esto es superior, apófisis clinoides anteriores,
y esta es la porción cavernosa. La porción cavernosa. En la porción cavernosa hay también una clasificación. Entonces, la carótida interna en su porción cavernosa, Inoue la segmenta en 5 partes. ¿Sí? Una primera parte, que es una porción vertical posterior, una segunda parte, que es una rodilla posterior, una porción horizontal, que es propiamente el recorrido en el canal cavernoso, una porción de la rodilla anterior, y una porción vertical anterior. Vertical posterior, rodilla posterior, horizontal, rodilla anterior y vertical anterior. Acá tenemos ya la porción clinoide, la apófisis clinoide. Esta es una imagen muy bonita, a mí me gusta mucho, muchísimo. Aquí creo que muchos hemos aprendido del doctor Campero, Álvaro Campero, que explica muy bonito este segmento del seno cavernoso en sí. Pero esta imagen es una imagen en la que es fácil de explicar. Bueno, todo esto es el seno cavernoso, esto es el cuerpo del efenoide, lo que diríamos la silla turca, este es la hipófisis. Vamos a ver, carótida interna. Este es un corte coronal, donde vemos la carótida interna, este es el seno cavernoso. Se preguntan muy, muy frecuente, creo que inclusive el diplomado del profesor nos las hizo. En la pared lateral, elementos de la pared lateral del seno cavernoso. Porque el seno cavernoso tiene una pared lateral, una pared superior, una pared medial y una pared inferior. Elementos del seno cavernoso. 3, 4, B1 y B2. 3, 4, B1 y B2. Entonces, la otra pregunta es, ¿quién acompaña la carótida interna en el seno cavernoso? A veces solemos contestar todos, ¿no? Realmente quien acompaña la carótida interna es el sexto nervio craneal, ya que los otros nervios 3, 4, B1 y B2 van a estar en la cara lateral del seno cavernoso. ¿Por qué también esto es importante? Porque muchos pacientes que tienen trauma, esto lo vemos pero a diario, tienen trauma craneoencefálico, los pacientes al día, 7, 8 días, cuando ya están un poco más conscientes, dicen, me he empeorado, dicen, me he complicado, porque estoy viendo doble. Generalmente ven doble porque hay una leve lesión microvascular del sexto nervio craneal, por justamente esta disposición cercana a la base del cráneo. O sea, parece que el sexto nervio o se elonga o se golpea aquí. Y esto causa, es muy frecuente que el paciente vea doble, dice, tengo diplopía, ¿no? El paciente dice, veo doble. Es justamente por esta cercanía que hay aquí. Entonces, quien acompaña realmente a la carótida es el sexto nervio. El resto, B1, perdón, 3, 4, B1, oftálmico, maxilar, en la pared lateral del seno cavernoso. Bien, completando las ramas, ¿sí? Tenemos la rama tentorial o marginal, que es la de Bernasconi Casinari, que va a vascularizar parte de la tienda del cerebelo. Y acá tenemos una ramita pequeña que casi no se ve, que es la meningo hipofisial. Miren que esto es la silla turca, un poco para ubicarnos. Es un corte medial, seno esfenoidal, aquí estaría la hipófisis. Aquí estaría la hipófisis. Por aquí estamos viendo la arteria oftálmica y esta es la porción cavernosa de la carótida interna. Y acá vamos a ubicarnos en el. Esta es la comunicante, esta es la carótida interna, como que la estamos viendo desde abajo, ¿no? Aquí hemos cortado la carótida interna que viene desde abajo, la hemos cortado, por eso acá va a dar cerebral media y cerebral anterior hacia allá. Acá tenemos la comunicante posterior que se va a unir con la cerebral posterior. Entonces, acá. Y vemos la hipofisiaria superior, que ya es una rama de la carótida supraclinoide, no de la carótida
cavernosa. Ahí es importante, ¿por qué? Porque la arteria hipoficiaria superior va a vascularizar, perdón, estoy hablando, ya, sí tengo una imagen por ahí, ya la vamos a ver, va a vascularizar la adenohipófisis, la parte anterior de la hipófisis, y la hipofisaria inferior va a vascularizar la neurohipófisis. Ya vamos a ver en otra imagen posterior. El quinto segmento o segmento clinoideo es un segmento que no da ramas y que está entre estos dos anillos durales. Entonces, el quinto segmento, su referencia es apófisis clinoides anteriores y está entre un estuche dural, ¿no? Que es un anillo superior, llámese anillo distal, un anillo dural distal, y un anillo dural proximal, ¿no? Proximal y distal porque lo estamos viendo en el recorrido ascendente que tiene esta carótida interna. Entonces, este es el anillo proximal y este es el anillo distal. Ok. Vemos nuevamente la carótida interna, vemos el quiasma acá, vemos cómo los nervios ópticos ingresan por el agujero óptico y aquí vemos la arteria oftálmica que discurre con este nervio óptico. Este es el quiasma, discurre con este nervio óptico. Ahí ingresa por el agujero óptico. Acá lo vemos también. Y que va a ingresar a la órbita. Acá vemos la disposición. Este es el nervio óptico. Esta es la arteria oftálmica. Suele confundirse el agujero óptico y la hendidura esfenoidal. La arteria oftálmica ingresa a la cavidad orbitaria por el agujero óptico, no así la vena oftálmica. ¿Sí? La vena oftálmica sí la vamos a ver en la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. ¿Sí? El estruc óptico es una porción que va a separar el agujero óptico de la fisura orbitaria superior. Entonces, aquí vemos la disposición y la dirección que lleva esta arteria oftálmica discurriendo sobre el nervio óptico. Y acá lo vemos nuevamente. De la carótida interna, la arteria oftálmica, rama de la carótida interna en su porción oftálmica, discurriendo encima del nervio óptico, un poco de lateral a medial, e ingresa a la órbita por el agujero óptico, más no la vena oftálmica, que esa sale por la fisura orbitaria superior. Ya, esta es la imagen que les comentaba. Esta es la imagen. Ahora sí. Entonces tenemos la hipófisis, tenemos esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Vemos cómo la hipoficiaria superior va a vascularizar a la eminencia media, parte del quiasma, parte del hipotálamo, al infundíbulo y a la adenihipófisis. La hipofisiaria superior rama la carótida interna en su parte supraclinoide en su porción oftálmica. Y la hipofisiaria inferior vasculariza a la neurohipófisis o hipófisis posterior y es rama de la carótida cavernosa. Y finalmente, el segmento comunicante. Ubiquemos, esta imagen estaba hace un rato, pero estaba muy pequeña. Acá. Carótida interna, cerebral anterior, comunicante anterior. Comunicante posterior, cerebral. Glándula hipófisis y las hipofisiarias, superior e inferior. Ambas ramas de la carótida interna. Ok. Vamos a ubicarnos acá en este gráfico.
aquí, de la carótida interna, es de la comunicante posterior que busca a esta arteria que es la cerebral posterior. Esta es la cerebral posterior. Ya estos son gráficos más anatómicos, ¿no? Por eso presentaba al principio los otros gráficos que son más sencillos de comprender, pero esto aquí sí nos tenemos que ubicar. Carótida interna, que asciende, viene de la comunicante posterior, busca a la cerebral posterior. Ustedes dicen, ven P1 y P2 porque hay un segmento, el primer segmento antes o precomunicante se llama P1 y el segundo segmento se llama P2. Y miren cómo la comunicante posterior da estos ramos, son unos ramos perforantes. Y aquí hay otro dato bastante interesante. Este nervio que ustedes ven aquí es el tercero, ¿sí? El tercero, y aquí vemos algo, ¿no? Vemos cómo esta porción de cerebral posterior y esta arteria que está aquí, que es una de las últimas ramas de la arteria basilar, una rama superior de la arteria basilar, que es la arteria cerebelosa superior, ¿sí? Entre la arteria cerebelosa superior y la cerebral posterior vamos a encontrar el tercer nervio craneal. Y este es un dato muy importante. El tercer nervio craneal siempre está cerca de la comunicante posterior. Y me acuerdo tanto cuando era estudiante, vimos un paciente con tosis palpebral, ¿no? Ingresado en el hospital, ¿no? Estaban, creo que en quinto año. Vimos un paciente con tosis, nada más, solo tosis, no tenía nada más, ¿no? Tenía caído el párpado y le estaban estudiando la tosis y le encuentran un aneurisma de la comunicante posterior. Nunca le dolió, nunca tuvo cefalea, no hubo hemorragia subaracnoidea, simplemente en un momento dado, este aneurisma mm, ha de haber crecido, lo dudo, pero quizás el paciente en lo que ya se va acomodando el cerebro alcanzó ya a tocar este tercer nervio y aparte de tener tosis, tuvo midriasis pupilar. Pero el paciente estaba consciente, asintomático total, solo decía tengo tos. Tenía tosis y midriasis. ¿Por qué? Porque había un aneurisma comunicante posterior y que golpeaba aquí al tercer nervio. Entonces, muy importante ese dato, ¿no? Que la dilatación pupilar no siempre es sinónimo de hernia uncal, ¿sí? Porque en cambio la hernia uncal es al revés. Comprima el tercero y el tercero, por ende, comprima el tercero directamente el luncus, el lóbulo temporal lo comprime y afecta las fibras parasimpáticas y dilata por hipertensión intracraneal. En cambio acá creció un aneurisma, como esto está cerca del tercero, afectó las fibras parasimpáticas y las fibras motoras y le dio al paciente tosis y midriasis pupilar. Ok, vamos a ubicarnos nuevamente. Quiasma, nervio óptico, ubiquémonos. Quiasma, nervio óptico, carótida interna. Acá estas ramas que nosotros vemos acá al fondo, cerebral anterior, perdón, acá, cerebral anterior, cerebral media, carótida interna, y estas ramas que nosotros vemos acá, estas ramas que están acá, son la comunicante posterior y la coroidea anterior. Comunicante posterior y coroidea anterior. ¿Qué pasa con la coroidea anterior? Siempre van a ir casi juntas, ¿no? Tanto la comunicante con la coroidea, ¿sí? La coroidea anterior tiene un recorrido bastante interesante, que lo vamos a ver acá. Déjenme buscar la gráfica. Vamos a coger esta. Miren, arteria basilar, ubiquemos, arteria basilar, tronco, este es el tronco, esto es superior, esto es inferior, esto es posterior, esto es anterior. Arteria basilar, cerebral posterior,
arteria cerebelosa superior. Ahí tenemos, ¿no? Entre la cerebral posterior y la cerebelosa superior al tercer nervio craneal. Aquí se ve bastante lejos de lo que voy a explicar, pero es por lo que está movido para poder explicar. Y acá tenemos la carótida interna. Carótida interna. Comunicante posterior, que va a buscar a la cerebral posterior, y luego coroide anterior. La coroide anterior. Suele salir así en uno o dos ramos, un trayecto bastante extenso. Se va a meter a la cisterna crural, que está entre el pedúnculo cerebral y el uncus, se mete ahí, va hacia atrás, a un punto que se llama punto coroideo, para meterse al asta temporal del ventrículo lateral, y también van a estamosarse con la coroidea posterior. Entonces, coroidea anterior. Acá vamos a ubicarnos también, similar a lo anterior. Miren, ¿ve? Esto es, a ver, acá. Esta es carótida interna, este es el quiasma, este es el quiasma, y esta es la comunicante posterior, con sus ramos perforantes. Cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior, ramos perforantes, coroide anterior. Siempre van a ir juntas, ¿no? Casi tienen una misma disrupción. Creo que hay otra imagen mejor todavía. Acá está. A ver. Nuevamente, quiasma, cerebral anterior, cerebral media, carótida, carótida, nervio óptico. Por aquí la carótida viene saliendo, ¿no? Del seno cavernoso. Por aquí ya dio su arteria oftálmica. Y aquí vemos, ¿eh? La comunicante y la coroide anterior. Coroide anterior que va a discurrir, se va más bien lateral, toma algo de la cintilla óptica, por eso que una lesión va a dar hemianopsia. Cintilla óptica, se va hacia atrás, bordea los pies pedunculares, cisterna crural, y llega al punto coroide. Y finalmente, esta arteria carótida interna va a dar la cerebral anterior y la cerebral media. La voy a especificar algunas cosas de la cerebral media y de la cerebral anterior. Aquí nosotros vemos nuestra cerebral anterior, que va a tener 5 segmentos. Algunos libros dicen también 4 segmentos. ¿Sí? El primer segmento va a ir entre cuando la carótida interna se bifurca y va a llegar a la comunicante anterior. Entonces, entre la bifurcación carotídea y la comunicante anterior. Primer segmento. El segundo segmento va a tener como referencia importante el cuerpo calloso. Recordemos el cuerpo calloso, el pico, la rodilla, cuerpo o tronco, rodete y espleen. Entonces vamos a tomar de referencia el cuerpo calloso. El segmento A1, el precomunicante se le denomina. Precomunicante. El segmento A2, postcomunicante. Pero, como está debajo del cuerpo calloso, a esta porción se le llama infracallosa. Infracallosa. Segmento A3, que es la misma cerebral anterior distal, es un segmento precalloso. Aquí en la parte anterior del cuerpo calloso, yo diría ahí en la rodilla. Luego el A4, que es la porción supracallosa. Y el A5 es ya la porción más distal de la cerebral anterior, inclusive llegando hasta la parte posterior del cuerpo calloso, y por eso se le denomina retrocallosa. Retrocallosa. Aquí hay algo interesante, ya que en este segmento se van a dar algunas variantes, ¿sí?
Y para evidenciar estas variantes, que tengo dos de ellas aquí al final, vamos a utilizar la clasificación de Batista, ¿no? La clasificación de Batista, las variantes. Eh, Recuerden que las variantes, en la parte vascular tiene muchas variantes. Creo que la parte del cuerpo humano donde más variantes vamos a tener. Por eso es que se recomienda no estudiarlas como excepto, no la excepción, sino que como variantes, porque son bastante frecuentes y pueden dar problemas de diagnóstico si no las tenemos referenciadas. Entonces ahí tenemos los 5 segmentos de la cerebral anterior. Ok, vamos a ubicarnos nuevamente. Es el quiasma, el nervio óptico, el espacio interóptico carotídeo, la carótida interna, aquí ya nuestro objetivo no es ver ninguna rama, sino más ver bien su división, la cerebral anterior, que va a buscar a la otra cerebral anterior de la otra carótida interna, la va a buscar para, con la comunicante anterior, seguir su recorrido interhemisférico. Este es el quiasma, acá vemos nuevamente, ¿no? La arteria cerebral anterior. Y acá tenemos la cerebral. Bien, tiene como un capítulo especial la recurrencial de Heuner o de Hüner también le dicen, acá un poco más acostumbramos a decirle de Heuner. Eh, Aquí vemos inclusive una duplicación de recurrencial de Heuner. Miren, A1 por arteria cerebral anterior precomunicante, comunicante anterior, A2 o postcomunicante. Y aquí vemos, ¿no? Recurrencial es como que regresa, ¿no? Regresa, ¿no? Recurrencial de Hüner. Y va a vascularizar la cabeza del núcleo caudado, el brazo anterior de la cápsula interna. Esta arteria pareciera que no fuera como que tan importante, pero es extremadamente importante porque aquí es donde hay una gran frecuencia de aneurismas, ¿sí? Cerebrales que hay que clipar o embolizar y a veces los clipajes no se ve así la anatomía, sino que no se tiene una visión tridimensional, sino se tiene una visión a veces 2D y no se ve que en la parte posterior está saliendo la recurrencial y puede con la punta del clic, porque el clic está en la arteria, busca clipar el aneurisma, pero muchas veces la porción distal del clic no se llega a observar y a veces la manipulación podría ser más cruenta que dejar el clic ahí. Y se ha visto que se suele clipar la recurrencial de Heuner, ¿no? Causando infartos que van a tener consecuencias un poco groseras en un paciente. ¿Ok? Ahora vamos a la arteria cerebral media, volvemos a nuestro gráfico. Nervio óptico, quiasma, cerebral anterior, y acá tenemos a la cerebral media. Cerebral media que se va a meter por la cisura de Silvio y va a rodear a la ínsula, va a rodear a la ínsula y va a avanzar por toda esta cisura lateral o de Silvio. Y es por ese motivo que vamos a tener 4 segmentos. Un primer segmento, que es un segmento el más medial, un segmento horizontal. El segundo segmento es el segmento insular, que va a llegar o va a rodear o va a vascularizar o va a tener relación con la ínsula de Rey. Un tercer segmento más lateral, ya casi saliendo de la cisura de Silvio, que es el segmento opercular. Y un último segmento, que es el segmento cortical. Ahora, ¿de dónde hasta dónde va mi primero a mi segundo segmento? Generalmente se dice que la arteria cerebral media se bifurca, pero se suele trifurcar. ¿Sí? A veces se bifurca, pero también se trifurca.
Entonces, en el momento en que haya estas divisiones, hasta ahí es M1. Y ahí para allá va a ser M2. Ok, aquí vemos nosotros un estudio, esta es una angiotomografía con reconstrucción tridimensional, donde vemos lo que había mencionado, ¿no? La arteria cerebral media, aparentemente aquí, por aquí se está bifurcando, sí, perdón, aquí está, se bifurca, entonces ya viene a ser M2, M3, su porción opercular, y ya cortical M4. Acá vemos las cerebrales anteriores, hacia acá, aprovechando esta imagen, ¿no? Aparentemente esto podría ser inclusive el lápiz basilar con la cerebral posterior. No se alcanza a ver con certeza las comunicantes aquí. Acá nuevamente, cerebral media, ¿no? Cerebral media. Esto está con las estructuras óseas. Luego, para unificar esto, tenemos al polígono de Willis, que es el formato más estandarizado de comunicación de circulación anterior y posterior. No me voy a meter nada en circulación posterior, solo un poco para comprender y cerrar este capítulo. La carótida interna está aquí cortada, hacia acá la cerebral media, la cerebral anterior, comunicante anterior, comunicante posterior. Este es el modelo eh, más sencillo para explicarlo, ¿no? El, la cerebral posterior, esto sería P1, esto sería P2. Entonces, una pregunta muy frecuente que uno suele confundirse, ¿no? ¿Quiénes forman el polígono de Willis? Bueno, ¿quiénes no lo forman? La cerebral media no lo forma. La cerebral media no lo forma. Yo suelo poner esa pregunta, ¿no? ¿Quién forma el polígono de Willis? Exacto, ¿no? La cerebral media no lo forma. Entonces, la carótida interna lo forma, la comunicante posterior lo forma, la cerebral anterior lo forma, la comunicante anterior lo forma. La comunicante anterior es rama de la cerebral anterior. La cerebral posterior lo forma. ¿La arteria basilar forma o no forma el polígono de Willis? Bueno, se considera que sí, porque este segmento de aquí se denomina apex basilar. Entonces se considera que la basilar sí forma el polígono de Willis, porque este sería el apex basilar. Bueno, ahí era un videito que no lo puedo sacar ahora. Ya. Bien, vamos ahora sí a ver el polígono de Willis ya un poco más real. Esta es una pieza muy utilizada, ¿no? En todas las charlas de todos los profesores. Carótida interna, quiasma, nervio óptico. Miren cómo la cerebral anterior siempre discurre por ahí, encima del nervio óptico. Si aquí hubiera una arteria de la carótida interna que fuera hacia acá, así, fuera la oftálmica, ¿no? Aquí está la comunicante posterior. Si por aquí hubiera una arteria que fuera hacia acá, fuera la coroide anterior. Entonces, cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior, apex basilar, cerebral posterior, este primer segmento P1 hasta la precomunicante y el P2 postcomunicante. Comunicante posterior que sale la carótida interna, segmento A1 o precomunicante, comunicante anterior. Entonces, este es el polígono de Willis, cerebral media no forma parte del polígono de Willis. Y está interesante, ¿no? Aquí vemos una especie de bifurcación de este lado y acá, miren, ¿no? Lo que les comentaba, vemos una trifurcación de la arteria cerebral. Vamos acá, arteria basilar, cerebral posterior, comunicante, carótida interna, cerebral media, cerebral anterior,
comunicante anterior, este es el famoso polígono de Wheeler. Bifurcación, bifurcación. Ok, aquí es cuando creo que uno más va a ubicarse y va a entender cuando hablamos de las variaciones. Creo que estoy bien con el tiempo. Estamos bien, casi estamos en el 70% de la charla. Estamos bien. Bien, vamos a hablar un poco de las variantes anatómicas. A ver, en la explicación un poco, aparte de las hipoplasias, perdón, aparte de las hipoplasias, de las agenesias o de las duplicaciones o triplicaciones, aparte de eso, mucho, eh, mucho de estas variantes tiene que ver con el desarrollo embriológico. Eh, Siempre la circulación anterior busca conectarse con la circulación posterior. Y ahí tenemos varias arterias, ¿no? La comunicante posterior, la trigeminal, la estapedial, la hipoglosal, ¿sí? Que van a comunicar esta circulación. Entonces, en la etapa adulta, estas arterias embriológicas suelen persistir. Y es ahí cuando nosotros nos vamos a encontrar con variaciones, que ahora, yo hace 15, 20 años acá al menos, no en todos los hospitales podíamos hacer un estudio vascular en una emergencia. Ahora casi en todos los hospitales podemos hacer una angiotomografía, una angioresonancia, inclusive hasta una angiografía digital, en un sábado, un domingo. En los hospitales, estoy hablando de los hospitales públicos. Ya tenemos los equipos. Entonces, cada día vemos más esta variación. Entonces, por ende, nos obliga a comprenderlas mejor para saber de que no estamos, por ejemplo, ante un infarto cerebral, sino que simplemente estamos ante una variación anatómica. Por eso es que yo recalco mucho esta parte de las variaciones y me he esforzado un poco para traerles algunas imágenes para no olvidar las variantes anatómicas. Bien, esta es una variante que se llama de Percherón. Esta variante la publiqué yo en Twitter. Estábamos con los estudiantes del laboratorio de la Universidad Católica. Nosotros tenemos cerebros básicos, están bañados en formol, 10, 12 cerebros, piezas, que cada profesor, dependiendo del horario, va y coge y utiliza. ¿Ok? Entonces, me acuerdo tanto que decía el doctor Pérez, nadie ve lo que no conoce, ¿no? Entonces, posiblemente por nuestras manos hayan pasado muchas variantes, ya sea en piezas anatómicas o en imágenes, pero no han sido diagnosticadas. No tan solo en la parte vascular, que es donde más hay. Ahora vamos a ubicarnos aquí, por favor, para poder entender. Esta es la arteria basilar, esta es una pieza real, estas son mis manos, la foto la tomaron los estudiantes. Esta es la arteria basilar, ¿sí? Arteria basilar. Vámonos acá. Esta es carótida interna, hacia allá está la cerebral media y hacia acá está la cerebral anterior. ¿Sí? Sí nos ubicamos. Este es tronco y esto es cerebelo. ¿Ok? Cerebral posterior. De las cerebrales posteriores van a nacer unas ramas perforantes para la sustancia perforada posterior. Sustancia perforada posterior a nivel del tercer nervio, de la fosa interpeduncular, en la cara anterior del mesencéfalo. Entonces, quien va a perforar esta sustancia perforada posterior van a ser las arterias perforantes. Tálamos perforantes, ¿no? Tálamos perforantes posterior, que son un grupo un cúmulo de arterias que salen de las dos cerebrales posteriores. Sin embargo, en esta imagen nosotros vemos cómo nacen estas tálamos perforantes de un solo tronco. Y el esquema está acá. Cerebeloso superior, basilar, cerebral posterior. Este es un solo tronco. Y esto se le denomina arteria de Percherón, como hay una imagen, ¿no? De Percherón, arteria de Percherón, que es la causa de lesiones talámicas bilaterales, ya que al infartarse el tronco va a causar un infarto bilateral del tálamo o de la parte posterior del tálamo. Entonces, la arteria de Percherón es una primera variante. Ah, perdón. Y esta misma, miren, casi lo olvido, esta misma imagen
de laboratorio nuestro, también hay otra variante. Nótese aquí, mire, carótida interna, viene la cerebral anterior, viene la cerebral media, carótida interna, mire. Y aquí nace una arteria que está bastante gruesa, de este lado. Está bastante gruesa y fíjense acá, que no le hice notar justamente para poderlo explicar. Miren la basilar, miren cómo está la cerebral posterior de este grueso y miren cómo está aquí esta cerebral posterior que está muy finita. Cerebral posterior gruesa y cerebral posterior fina. En cambio, la comunicante posterior está gruesa y es la que va a persistir, ¿ah? Va a persistir con ese grosor. Entonces, a eso es lo que se le denomina arteria comunicante posterior fetal, es decir, hay una persistencia de la comunicante posterior, ya que es poco el flujo de la cerebral posterior de ese lado, ¿no? Tiene una dominancia acá. Entonces, esto se le denomina arteria comunicante posterior fetal y a esto se le denomina arteria de Percheron, variante anatómica que la encontramos en una pieza que no se esperaba inclusive encontrar, ¿no? Eso, pero ahí lo estuvimos, la vimos. ¿Ok? Aquí hay algunas otras variantes. La siguiente en orden, que son las que más se ven, las dos anteriores y esta, la arteria trigeminal persistente. Esta es la arteria basilar y esta arteria trigeminal viene de la carótida interna en su segmento cavernoso. En su segmento cavernoso. Hay una persistencia de la misma, donde va a comunicar, a haber una comunicación entre la circulación anterior y la circulación posterior. Vamos acá nuevamente, miren, ¿ven? Parecido al gráfico de hace un momento. Arteria basilar, cerebelosa superior, cerebral posterior de un lado, cerebral posterior del otro lado, muy pequeño. Y aquí vemos la comunicante posterior. Comunicante posterior normal de un lado, comunicante posterior prominente, miren, dominante. Entonces esto es arteria comunicante posterior fetal, pero algunos libros también, como hace de cerebral posterior, sí le llaman arteria cerebral posterior fetal. Estas son mucho menos frecuentes. Yo no he visto ningún caso. Nuevamente, ¿ves? Para entender. Arteria basilar, arteria cerebral posterior, cerebral anterior, cerebral media, y aquí hay una comunicación en esta porción de carótida interna que es aproximadamente cavernoso, clinoideo, y se comunica con la basilar. Entonces, esta es la famosa arteria trigeminal primitiva, ¿no? O persistencia de la arteria trigeminal que no debería de estar ahí porque es una arteria embriológica. Aquí lo que yo les comentaba era de la clasificación de Batista, ¿no? La clasificación de Batista en la cerebral anterior. Hay grados. Estas dos también son poco frecuentes, las traje para tenerlas en cuenta porque, miren, esta es la comunicación que les digo, ¿no? Entre la porción anterior y posterior. Aquí hay una serie, así son, ¿no? Como escalera, hacen una escalera todas estas arterias que normalmente no deberían de persistir, pero cuando persisten vemos estas variantes. Entonces aquí nada más las traje para que, como un dato para saber que existen, ¿no? La arteria óptica primitiva, la arteria hipoglosal, que también podría verse. A este nivel vamos a ver la arteria trigeminal, que ya la vimos hace un rato, la arteria comunicante posterior fetal también la vimos, ¿no? Esta comunicación persistente ya también la hemos visto. Bien, vamos acá. ¿Qué sistema ácido? Esta es la imagen de un sistema ácido de arteria cerebral anterior. Es grave, porque al infartarse, esta arteria va a causar un infarto bilateral. ¿Qué es la imagen ácido de la arteria cerebral anterior? Mire, vemos a uno del otro lado, y vemos cómo hace un tronco común la arteria cerebral, sería A2, ¿no? A2, A3, A4, A5, hace un tronco común.
Entonces a eso es la que le denominamos ácido. Y acá podría ser una imagen bajada, no es una imagen propia, pero sí lo podría, que estemos entre una arteria cerebral anterior bihemisférica, ¿no? Hay como una especie de dominancia de un lado. En cambio, esto es la típica imagen ácido. Esto sí se ve, esto he visto bastante, ácidos. Como hallazgo, como hallazgo cuando se hacen estudios, por cefalea, por ejemplo. Se le manda a hacer un estudio angiográfico, angiovascular, de angioresonancia o de angiotomografía por cefalea, porque a veces hay aneurismas que están, el flujo aumenta, a veces son pacientes hipertensos que causan cefalea. Entonces se le manda a hacer estos estudios. Como hallazgo se encuentra este sistema ácido. A ver, vamos, ubiquémonos. Comunicante posterior, apex basilar, cerebral posterior, P1, P2, tronco acá, nervio olfatorio, circunvolución recta, región interhemisférica, A2, ¿no? A2, cerebral anterior, A1, comunicante anterior, A1, cerebral medio. Miren cómo de este lado la cerebral media se trifurca, ¿ven? Esto sería M1 y desde aquí sería M2. La cerebral media se trifurca y del lado de acá M1 y M2 se bifurca. Entonces, de un lado hay una bifurcación y de otro lado hay una trifurcación, como parecida a una imagen angiográfica que enseñamos hace un rato. Bien, ahora en la porción cervical, esto quizás un poco ya más de especialidad, pero en la porción cervical también hay formatos de la carótida interna cervical, o sea, toma una forma, ¿sí? Que puede ser tortuosa, puede ser un loop o puede ser una acodadura. ¿Sí? Esta clasificación es la clasificación de Weber, como aquí vemos un ejemplo. ¿Sí? Este es un loop. ¿Por qué lo traigo aquí y lo menciono? Porque podría confundirse con un aneurisma si no se tiene el ángulo correcto. Podría pensarse que es un aneurisma cerebral, cuando realmente es un loop de la arteria. Entonces, el recorrido de la carótida, especialmente en este segmento, es donde más vamos a ver estos formatos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Este es un tipo 2. Esto es un loop. A ver, agenesia de la carótida interna a la derecha. Vamos a repasar. Miren, este es otro estudio angiográfico. Arteria vertebral, arteria basilar. Acá tenemos la carótida interna, cerebral media, cerebral anterior. ¿Ok? Pero aquí no hay carótida interna, miren. Hay una agenesia de la carótida interna. Esto es muy grave. Imagínense un infarto acá, para causar un infarto total del cerebro. Bueno, tenemos la circulación posterior que nos ayuda, pero no hay carótida interna acá, del lado derecho. Agenesis, no hay. Ok, esta es una variante importante que estaba también en un estudio de una pieza anatómica, sino que para no confundirlo no lo mencioné, que si estaba, había una cerebral media accesoria en una imagen anterior. ¿Qué es una cerebral media accesoria? Vamos a ubicarnos primero. Arteria basilar, arteria cerebral posterior, carótida interna, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media. Por aquí debe estar la comunicante. Bien, junto a la cerebral media aparece otra arteria, miren, otra arteria que va a la cisura de Silvio. ¿Por qué esto no es una bifurcación o trifurcación de la cerebral media? Porque no nace específicamente la cerebral media, nada más puede nacer de la carótida interna o ya en su porción distal de la carótida interna. Entonces a esto se le denomina cerebral media accesoria. Va a la cisura de Silvio. Entonces cerebral media accesoria, como podemos ver en esta angiotomografía. Esta es una angiotomografía. Hipoplasia, ¿sí? Del segmento A1 del lado izquierdo, del cerebral anterior. Y vemos cerebral posterior, basilar. Aquí vemos, no hay comunicante anterior, no hay comunicante posterior. No hay, ¿no? Entonces es una agenesia. No hay, ¿sí? Nuevamente,
el A1 del lado derecho. No hay. Muy bien, creo que ahí he culminado, creo que estamos ahí, cumplimos el horario establecido. Bueno, este es el canal de Braintic, que son canales que se suben los estudiantes y que los tutorizo y ahí como para estudiantes, ¿no? O para recordar por ahí algunas cosas de varios temas. Tenemos creo que 42 videos, bueno, y estas son mis redes sociales. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Giovanni. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta para el doctor Giovanni. Es un tema complejo el de la carótida. Realmente el doctor Giovanni de forma magistral lo sintetizó en esta hora de sesión, pero es un tema pues bastante este, profundo y complicado, ¿eh? O sea, cuando uno puede llevarse mucho tiempo simplemente por cada uno de los segmentos que nos acaba de hablar el doctor Giovanni. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Yo sí tengo una pregunta, doctor. Primero que nada, muchas gracias por la presentación. Me gustó bastante de su clase. Y mi duda es con respecto a cómo o qué bibliografía usted recomendaría para iniciar a estudiar lo que sería la anatomía vascular. Ahorita ya nos dio un gran avance en cuanto a la anatomía. Entonces me gustaría como saber qué libro sería como el mejor o qué libro tendría pues, las mejores ilustraciones para estudiar la anatomía vascular. Sí, sí le entiendo, Eduardo. Claro, muchísimas gracias. Creo que ahí, creo que el doctor Pérez creo que nos puede ayudar más. La verdad que es un recorrido, ¿no? de libros. No, no creo que yo haya estudiado en un solo libro. No creo que yo haya estudiado en un solo libro, entonces no tengo una respuesta así como para decirles de este libro. Yo creo que el doctor Julio César creo que va a tener mejores recomendaciones porque es el que ha recorrido más y ha estado en más charlas. No sé si el doctor nos puede ayudar. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, pues de forma inicial yo diría que Bueno, de forma general, así como si fuera como para pregrado o cuando terminas la licenciatura de medicina o vas a entrar o van a entrar a la residencia, pues yo diría que los libros clásicos de anatomía, ¿no? Como el Rubier o el Rubier o la Target, ¿no? Que son un poco más descriptivos, pero no son tan extensos como el Testit. O sea, por la anatomía clásica, por los clásicos. Y ya si ya tienen una noción general de la anatomía del cerebro y la anatomía vascular de la cabeza y el cuello, supongamos, ya podrían irse a libros más específicos. Hay un libro muy bonito que publicó el doctor Fernando Martínez, este doctor que es neurocirujano en Uruguay y que Uruguay. exactamente de Uruguay y es profesor de anatomía humana también en, si no mal recuerdo, en la Universidad de Montevideo, en la Facultad de Ciencias Médicas. Publicó un libro de anatomía vascular cerebral en un tomo junto con el doctor Campero, justamente. Y es un libro muy bonito. El inconveniente que hay con el libro es que solamente lo venden ¿cómo se llama? En Uruguay. Y hay que buscar ahí como la editorial. Pero es un libro muy interesante porque es sintético, va por segmentos, supongamos, habla de la carótida y la describe por segmentos y va hablando de sus ramas colaterales, pero también supongamos tiene un capítulo de cerebral anterior, un capítulo de oftálmica, un capítulo de cerebral media. Entonces, y es muy sintético, pero con información muy rica, pues muy nutrida. Por si les recomendaría ese libro del doctor Fernando Martínez, de anatomía vascular. Este, y ya con ese, ¿no? Como para un nivel no tan extenso. Porque ya pues el libro de la anatomía quirúrgica hasta descriptivo, pues es el Roton, ¿no? Pero pues para Roton, aventarte el Roton de vasculares supratentoriales, infratentoriales, pues sí ya es como de consulta. Yo diría. Este, Ok, muchas gracias, doctores. Bueno, y tengo otra pregunta. Es con respecto a
a las imágenes de, pues, de las disecciones. Cuando uno ve los esquemas anatómicos, te los ponen muy bonitos, de colores, bien ordenados y demás, pero a la hora de que yo observo personalmente los esquemas de las disecciones, como son áreas muy pequeñas, la verdad es que me tiendo a perder y no sé de qué vista o desde dónde se está viendo. Te mencionan las partes de la anatómicas, pero no sé si existiría algún consejo para, pues, como ubicarme un poco más con respecto a las imágenes de las disecciones. Bueno, personalmente siempre trato de leer la vista en el pie de página. Siempre dice, ¿no? Ahí de dónde, cuál es la vista que está haciendo. Y de ahí lo que recomiendo siempre es agarrar un elemento en el que uno más lo domina, ¿no? Un elemento, en este caso, por ejemplo, si yo quiero ver nervio, yo agarraría la carótida, porque más o menos sé el recorrido, entonces yo sé si el nervio viene de arriba, de abajo, de atrás. Entonces, como que agarrar ahí un elemento. Pero esta pregunta es un poco más amplia, porque ya en el ámbito neuroquirúrgico ya entran otros factores, la microneurocirugía, el microscopio, ya hay visiones, o sea, es un capítulo solo de hablar, por ejemplo, del espacio interóptico carotidio. Es un capítulo solo hablar de membrana de Lilliquist. O sea, es, ya entran otros componentes, ¿no? Que la cabeza se rota, ya no vamos a encontrar el nervio así, sino que lo vamos a encontrar oblicuo, si quizás un abordaje terional, por ejemplo, un abordaje subfrontal. O sea, la anatomía para el que la observa o para el que la aborda, cambia totalmente su dirección y su observación, porque ya lo medial no es medial, lateral no es lateral. ¿Sí? Entonces, es bastante complejo. Yo aquí tengo una anécdota bastante interesante, que cuando yo me acerqué por primera vez al microscopio, existe el microscopio del profesor y el microscopio del ayudante. Entonces, me tocaba ayudar por primera vez a mí en una cirugía con microscopio. Anteriormente ya nos habían dado el microscopio, entonces uno se puso el microscopio del principal, ¿no? Entonces ahí uno va haciendo algunas cosas, al final remata la cirugía. Pero era mi primera cirugía ayudando en microscopio, ¿ok? Y yo, ya el microscopio estaba vestido, vestido quiere decir que tenía funda, no teníamos las fundas adecuadas, no siempre hay, entonces se pone fundas de basura y ahí uno se acomoda. Pero recuerden que uno es el ayudante, ¿sí? Entonces, nunca pude acomodar yo mi visor, nunca pude acomodar el visor. Entonces, para los que han agarrado un microscopio, uno tiene que cuadrarlo a la vista de uno, no a la vista del otro, no a la vista de uno, tiene que cuadrar lo derecho con lo izquierdo, y uno tiene que cuadrar no lo que uno va a ver, sino lo que está viendo el profesor, para poderle ayudar, porque son espacios muy reducidos. Entonces lo derecho tiene que ser derecho, lo izquierdo tiene que ser izquierdo, o sea, uno tiene que ponerse en la visión del profesor para poder ayudar bien. Y ahí uno saber cómo mover las manos. Entonces, esa pregunta por eso me recordé ahora, porque yo nunca regulé el microscopio, porque no sabía que iba a ayudar. Fue un momento de ayuda y ya no pude regularlo. Entonces estuve muy fastidiado yo en la cirugía, y que creo que hasta los conceptos anatómicos no estuvieron tan claros para mí, porque no lo había visto desde ayudante, ya los había visto los elementos anatómicos desde el principal, no desde el ayudante, o sea, ahí también. Entonces ahí tuve que recurrir a lo que más o menos, el elemento que más dominaba. Entonces me agarré de ese elemento y ahí pude ayudar. Entonces esa es la recomendación que yo daría, ¿no? Siempre agarrarse del elemento que uno más domina, saber si viene derecha, izquierda, arriba, abajo, medial, lateral. Muy interesante. Gracias, doctor. Perfecto. Pues la doctora eh, Shadani nos dice que increíble los esquemas, agradece la doctora. Pues muchas gracias, doctor Giovanni. Les voy a hacer llegar su constancia por parte de la doctora Susana Castro, quien es coordinadora de la licenciatura de Neurociencias de la Facultad de Medicina en la UNAM. Se la hago llegar por correo y a su WhatsApp
Bueno, en la Facultad de Medicina, licenciatura en Neurociencias, otorga la siguiente constancia al doctor Giovanni Germán Cañar Lascano por su participación en el diplomado curso de neuroanatomía funcional con orientación clínica, por la exposición del tema de la carótida interna, de la arteria carótida interna. Muchas gracias, doctor Giovanni, por su tiempo y pues aquí andamos cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, profesor, como usted aprendió.